Ok, entonces ahora sí. Entonces, a ver, compartir pantalla. Listo. Ok, compas, entonces disculpen ese pequeño salto. Continuamos, ¿no? Muy bien, entonces, en resumen, lo que yo estaba planteándoles era que podemos nosotros reemplazar, ¿no? Todos los elementos que hemos visto en pasos anteriores en esta ecuación de dinámica del salario real. Sí, entonces, en resumen, teníamos esta GD, que venía de la función de inversión que recoge expectativas, GS, que recoge el ahorro solo de los capitalistas dependiendo de su rentabilidad. La rentabilidad estaba representada por esta tasa de ganancia, que viene de la relación salario real tasa de ganancia. Y cuando hacemos el reemplazo de todito, cosa que no voy a hacer, pero más bien ya va a ver el resultado, ¿sí? Nos queda la ecuación que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Entonces, en esta ecuación que nosotros obtenemos como resultado de reemplazar todito, ¿sí? Estoy grabando. Sí, estoy grabando. Estoy, ya. Disculpen el psicosis, ya les he contado por qué no. En fin, el caso es que llegamos a esta ecuación, ¿no? Entonces, en esta ecuación incluso, como verán, ya no tengo W gorro, sino que de una vez le hemos abierto el W gorro, recordando que esto era W punto sobre W, ¿no? Este W que divide pasa a multiplicar. Y bueno, ahí nos queda esta ecuación. Entonces, fíjense, nos queda una ecuación dinámica en donde tenemos como variables de estado al salario real, ¿sí? Ecuación dinámica en términos del salario real y la tasa de ganancia esperada. Todo lo demás son constantes, ¿no? Todo lo demás son constantes. Esta es la constante que recoge velocidad de ajuste del salario nominal, este que recoge el salario deseado por los trabajadores, salario real deseado, ajuste de los precios, velocidad de ajuste de los precios, estas Fs que vienen de la función de inversión, tasa de ahorro capitalista, uso normal de capacidades, relación capital-producto, productividad del trabajo, toditas constantes. ¿De acuerdo? Entonces nos queda una primera ecuación dinámica con dos variables de estado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ya pueden más o menos ustedes visualizar por dónde va la historia. O sea, la historia es, hemos planteado una ecuación dinámica, ¿verdad? En donde el salario real se va a ir ajustando y nos está faltando otra ecuación dinámica para ajustar la tasa de ganancia esperada, las expectativas. ¿Sí? Entonces, por ahí va este modelito, ¿no? Eh, Aclaro que esto no es exactamente lo que está ni en el artículo de Marlin, ni tampoco en Blecker y Setterfield, ¿no? Esto es la adaptación que yo le hice a nuestro curso, ¿no? Sí, porque como ya saben, ¿no? Especialmente Marlin, a estos autores ya los bien pro, ellos ven directamente ya cómo queda el modelo y no tienen que hacer mucho lío y todo. Más bien nosotros estamos haciéndole paso a paso para que ver cómo queda el sistema dinámico, ¿no? Ya tenemos esta primera ecuación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar eso con otra ecuación que esta, en cambio, viene de la discusión que hicimos del modelo neo-robinsoniano. Les recuerdo un poco, porque aquí, bueno, está el resultado. Pero esto de acá viene en realidad de la ecuación 520, ¿de acuerdo? Que ahora la ecuación 520, perdón, la ecuación 58, ¿ya? Y esa es ecuación 58 que tenía el ajuste dinámico de expectativas. Sí, si ustedes se acuerdan, nosotros en este modelito en el modelo neo-robinsoniano, ¿sí? Habíamos asumido esta ecuación 58. Entonces, en esta ecuación 58 que tenemos, ¿no? Voy a escribir acá un ratito, RE punto igual, más abajo tal vez, RE punto igual eta, recuerden que esta era la eta por R menos RE, ¿sí? Entonces, esta ecuación de acá, esta ecuación era la 5,8. Ya la estudiamos antes cuando vimos o empezamos a ver el modelo no robinsoniano, ¿sí? Donde la constante eta, ¿sí? Era mayor a cero. Y esta, en cambio, ¿qué recogía? Recogía la intuición de que si las empresas ven que la tasa de ganancia que realmente obtienen, la efectiva, la que ganan, es más grande, ¿verdad? Es más grande que la que esperaban, ¿sí? O sea, si resulta ser que la rentabilidad real es mayor a lo que esperaban, entonces asumimos que hay un ajuste de las expectativas a la alza, ¿verdad? O sea, R punto es mayor a cero, y eso ya saben que es lo mismo que decir que R sube. O sea, se ajustan las expectativas para acercarse a lo que realmente pasa.
¿sí? Esto ya lo vimos en el modelo neo-robinsoniano, ¿no? Ok, entonces estamos tomando esa misma ecuación, solo que ahora, ¿qué estoy haciendo? Esta R la puedo reemplazar de la ecuación de distribución del ingreso, que esa ya vimos una vez más, ¿no? W era igual a QL por 1 menos a 1R sobre UN. Entonces aquí yo puedo despejar la R, reemplazo y me queda esta ecuación. ¿Sí? Entonces, esta es otra es la segunda ecuación dinámica. Tenemos como variables de estado a la R. Entonces, miren, hemos logrado armar un modelo de dos dimensiones, ¿sí? Un modelo de dos ecuaciones diferenciales. Esta ecuación que estamos viendo ahorita es la que vendría del modelo neo-robinsoniano mismo, ¿no? O sea, esta ya la vimos, o sea, esta era la que permitía que se ajusten las expectativas, ¿ya? Pero a la vez, esa la estamos combinando con la otra ecuación que sacamos hace un rato, en donde se ve el ajuste en cambio del salario real. Salario real que recordarán se ajusta por el comportamiento de los trabajadores vía salario nominal y de las empresas vía precios. Y con eso ya cerramos el modelo. Entonces ahora tenemos un modelo de dos dimensiones donde se ajustan dinámicamente expectativas y salarios. ¿Sí? Ok, entonces ese es básicamente el modelo de Marlin, reinterpretado un poco para que quede acorde a nuestro curso, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Entonces el sistema dinámico, ¿sí? Está compuesto por estas dos ecuaciones, la 29 y 30 que acabamos de deducir, y el equilibrio dinámico vendría en el momento, ¿sí? Y aquí debí haber puesto, pero bueno, ya. Ustedes saben, el equilibrio es básicamente cuando el W punto es igual a cero y el RE punto es igual a cero, ¿sí? Ya lo pongo luego, ya lo voy a poner después. El caso es que cuando yo le hago esto cero, por ejemplo, aquí le hago cero a este término, me va a quedar una ecuación solo en W y RE. Lo mismo en la otra ecuación. Me quedan dos ecuaciones con W y RE como variables. Y de ahí podemos despejar y nos quedan estos resultados. Como pueden notar, ya los resultados empiezan a ponerse un poquito groseros, ¿sí? O sea, ya como que no tiene mucho sentido estarle viendo al detalle cada una de estas piezas que están acá, ¿ya? Pero lo que sí sabemos es que toditos son parámetros, ¿sí? Toditos son parámetros en donde con estos parámetros obtenemos W estrella y obtenemos también RE estrella, ¿sí? 30, 31, 32. Y como ustedes han de imaginar, eso también se sacó utilizando el apoyo del notebook, ¿no? Sí, con este apoyo del notebook se sacó. Pero claro, el notebook no es que te lo deja tan ordenadito. Ya hemos hablado de eso, ¿no? El notebook te lo arroja así de forma bien abrupta, ¿no? Entonces lo que te toca hacer a uno es transcribir la ecuación que no está tan abrupto, ¿no? Pero un poquito desordenado, entonces uno le va agrupando términos y va sacando, ¿no? Pero de aquí salió, ¿no? O sea, que este punto de equilibrio, W y R, ¿de acuerdo? Entonces, en este eh, punto de equilibrio, ¿sí? Notemos algunas cosas. Por un lado, nosotros por ahí estudiamos algo que se llamaba la condición de estabilidad keynesiana. Recordarán eso, ¿no? Era la condición que me decía, si vamos o recordamos el modelo neo-robinsoniano, o sea, la visión de Joan Robinson, la primerita, ¿no? Donde teníamos aquí la inversión deseada y la inversión que conseguirías si usas todo el ahorro, y abajo tenías la R y la RE, ¿no? Pues si ustedes se acuerdan, el gráfico original de Robinson era esto que les llamábamos bueno, no me gustaba el nombre, pero era el esquema o el diagrama de banana, ¿no? O sea, este G se ve de un lado y del otro lado tenías aquí había dos equilibrios, ¿no? Este, digamos que es uno, este es el otro y este era el GD, ¿no? Pues recordarán ustedes que teníamos algo que se llamaba la condición de estabilidad keynesiana. Esta condición decía que básicamente para que el equilibrio sea estable, recordarán ustedes que este era el punto de equilibrio estable. Para que haya estabilidad necesitábamos que el ahorro tenga una pendiente más fuerte que la inversión cuando tomamos como referencia la rentabilidad. Es decir, necesitábamos que el ahorro sea más sensible a la rentabilidad en comparación a la inversión. Esto viene de, la condición de esa condición, ¿no? Pendiente de GS mayor a pendiente de GD. Claro que estamos usando una recta, pero al final la idea es la misma, ¿no? Entonces, de todo lo que está aquí, yo sé que SR menos F1 es positivo por la condición de estabilidad keynesiana, ¿sí? Eso de ahí, ¿para qué me sirve? Me sirve para saber que, por ejemplo, el denominador que tenemos aquí siempre es positivo, ¿sí? Entonces, eso es vital porque necesitamos que en estos modelos los resultados salgan positivos. No puedo tener salario real negativo. Entonces, eso primero, ¿no? Entonces, yo sé que todo lo que está acá abajo es positivo porque si este paréntesis es positivo, todo lo demás también es positivo, ¿de acuerdo? Y también sé que es positivo este término que está acá, ¿verdad?
Eso por un lado. Por otro lado, fíjense que tenemos también esto, ¿no? QL es mayor a W gorro, que digo W barra. O sea, necesitamos que la productividad sea mayor al, em, sea mayor al salario deseado por los trabajadores, ¿no? Eso es más que nada para asegurarnos, ¿sí? Que no haya ni la menor duda de tener una tasa de ganancia positiva, ¿no? Que viene de acá, ¿no? ¿Ya? Y no solo de eso, si ustedes se fijan en esta relación W igual a QL por, sí, 1 menos A1R sobre UN, ¿ya? No importa que este sea W barra, no importa. Que si ustedes se fijan, el número que está acá, ¿verdad? Es 1 menos algo. Si es 1 menos algo, significa que esta QL multiplicada por este valor va a darme un número más pequeño. O en otras palabras, el W barra con respecto al QL es menor, ¿sí? Porque esto que está en este paréntesis tiene que ser menor a 1. Esa es una forma de decir tengo rentabilidad positiva. Porque si la rentabilidad es positiva y todo lo demás es positivo, necesariamente debe cumplirse esta desigualdad, ¿sí? Entonces, esta desigualdad que está acá es para garantizarme que voy a tener una tasa de ganancia positiva. ¿De acuerdo? Entonces, eso es solo para indicar que prácticamente, excepto este término que está acá, que le vamos a interpretar en un segundo, que hay un menos, ¿no? Que es, este, es hay que interpretarlo. Pero con esto de acá es para asegurarnos sobre todo que la tasa de ganancia de equilibrio es positiva. ¿Ya? Ok, entonces aquí surge una pregunta bien interesante. Viendo estos resultados, recuerden que estos son los equilibrios del modelo, ¿no? Dinámico. ¿Qué notan de llamativo? Vamos a ver de pasar el compás. ¿Qué notan de llamativo, especialmente viendo la ecuación del salario real de equilibrio? ¿Notan tal vez algo llamativo ahí? Deberían notar, o bueno, esperaría que tal vez puedan notar algo llamativo ahí. ¿Qué opinan? ¿Qué ven ahí? Si es que pueden ver algo. Pongamos un incentivo ya, porque este sí toca pensarle un poquito. Al que le vea aquí algo, ¿qué será? ¿Un puntito al examen? Puede ser un punto al examen, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué le notan de llamativo a este resultado para el caso del salario real? Puede ser lo de los espíritus animales. Ya, a ver, ¿en qué sentido? Por ejemplo, se puede notar que con F0, F sub Ujú. 0, cuando los Ya, empresarios están mostrando interés de invertir, ya, disminuye el salario real. ya, interesante, ¿no? Sí, interesante. O sea, uno podría alegar que todavía como que queda algo de ese patrón medio raro, ¿no? Que si sube el F0, el salario real como que tiende a caerse, ¿no? Sino que la historia es más complicada ahora, ¿no? ¿Por qué está cayendo? Por la inflación. O sea, ahorita ya estamos tomando en cuenta que, ¿qué sucedería? O sea, si sube el F0, eso está generando que suba la GD, ¿verdad? O sea, sube la inversión. Si sube la GD, es probable que sube por encima de la GS. Y eso de ahí está provocando que suba el exceso de demanda y por tanto está haciendo que suba los precios, haya inflación, y eso es lo que probablemente justifica que tengamos una caída del salario real, ¿no? O sea, no es que este modelito se quita de encima ese comportamiento, ¿no? Lo que está haciendo el modelito más bien es darle ya una formalización. O sea, y ahora ya tenemos una justificación, ¿no? Sí, pero es buena observación. Sí, no, no es la que estoy buscando, pero es buena observación. No sé si para punto, pero es buena observación. A ver, ¿quién más? ¿O qué más? A ver, ¿qué se les ocurre? O sea, hay un resultado un poco llamativo aquí. Pero eso me gustó. Sí, sí, lo voy a tomar en cuenta. Ya, lo tendré en cuenta. ¿Qué dicen? A ver, por 2 puntos. Ya, subamos un poco la oferta. ¿Estoy subiendo la oferta o la demanda? Interesante. Nadie, por unos 2 puntitos al examen. Sí va a haber examen, por si acaso, ¿no? Puede, puede ser ¿Mm? también con, o sea, este salario real deseado. Ya, a ver, ¿qué pasa con el salario real deseado? A ver, O ¿cuál es el, sea, cuál es el deseado? el W techito.
Bueno, barra, ¿no? A mí también me No, está. barra. Barra. Estamos iguales, ¿ya? A ver, ¿qué pasa Eh, con ese salario deseado? que mientras más grande es, el salario real de equilibrio crece más. Ya, casi, casi, ya lo tiene ahí. Esto es como patear penal sin arquero, compa. Ya no, no se jale, ya está ahí. A ver, ¿qué más? Eh, Esto es como patear penal sin arquero, no se jale, a ver, ya, ya está ahí, ya. ¿Qué algo está más. pasando? O sea, es que son las expectativas que tienen los trabajadores, ¿no? Ya, entonces, conclusión. Mayor expectativas, mayor salario de equilibrio, no sé. Bueno, ya, de los dos démosle un punto, ya, porque ya, entonces, Ahí puedo mm, complementar a ver, por favor, que, claro, bueno, a mí me parece, en comparación a los demás modelos donde lo que determinaba el salario de equilibrio era el ahorro capitalista, etcétera, se determinaba más que nada por el lado de los capitalistas, mientras que aquí el salario de equilibrio se está determinando, como bien dijo Antonio, por la expectativa, por el salario deseado que tienen los propios trabajadores. ya, muy bien. ¿Y eso qué, y qué más implica? O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, entre el W gorro y el W estrella, ¿qué está pasando? Usted mismo, compa, a ver, con lo que acaba de decir. Bueno, eso era lo que yo esperaba que dijera Antonio, o sea, no lo dijo y yo me lancé a decirlo, pero quizás más ahí no encuentro. Bueno, y también que ese Bueno, salario deseado abajo está determinando el rendimiento esperado, pero como nos bueno, dijo que veamos la ecuación de arriba, ya sí, me quedé ahí. sí, sí, no, no, acá abajo no hay mucho más que verle. Pero bueno, ya, entonces, a ver, un punto y medio punto, ¿ya? Para ser francos, ¿ya? Porque el primero lo dijo el compa, Antonio. ¿Alguien más? Ya, un último intento, a ver. Para lo que falta, ya, el otro medio punto, ya, para que se hayan distribuido 2 puntos. ¿Alguien más? Bueno, y no está difícil, miren. O sea, estamos de acuerdo que si es que se da este resultado, ya le vieron, ya le vieron, solo que faltó verbalizarlo, ¿no? Si se da ese resultado, entonces obviamente W gorro no es igual a W estrella. Obviamente no. Si fuera igual, no había todos esos otros términos. Eso significa que, miren, incluso en el equilibrio, los trabajadores no están obteniendo lo que desean. ¿Sí? O sea, es un modelito en donde la noción de equilibrio es bien, bien llamativa. Por eso me parece interesante este modelo de Marlin, ¿no? Es un modelo en donde es equilibrio porque se estabiliza el salario real, pero no es el salario real que los trabajadores buscan. El salario real que los trabajadores buscan y desean es el W barra, pero ese W barra resulta que es diferente al W estrella de equilibrio y por tanto los trabajadores van a seguir presionando para alcanzar el W bar. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde hacen la presión los trabajadores? Los trabajadores hacen la presión en el salario nominal. Si ustedes se acuerdan, la ecuación era así, creo que era con el omega este. W barra menos W. Entonces, ¿qué sucede? Este es un modelito en donde los trabajadores, por decirlo de un modo, quedan siempre insatisfechos. O sea, los trabajadores siempre quieren encontrar el salario barra, W barra, pero no lo logran. Obtienen otro salario. Como obtienen otro salario, siguen presionando y esa presión se va al salario nominal, pero ¿por qué nunca lo logran? Porque por el otro lado, las empresas están a cada rato respondiendo con inflación. Entonces, miren, este es un modelo donde los trabajadores siempre se quedan sin cumplir sus aspiraciones. O sea, o sea, esta es una economía donde los trabajadores siempre están percibiendo que su salario real no cuadra con lo que aspiran. ¿Sí? Por eso digo, es interesante, ¿no? O sea, de aquí uno podría hacer full cosas más, ¿no? O sea, da para pensarle mucho más. Pero bueno, entonces, pero chévere, o sea, sí, sí, casi, pues les digo, era penal sin arquero y al final con Patoni pudo llevarse 2 puntos, pero bueno, ahí compartió puntos. En todo caso,
esa es una conclusión interesante de este modelo, ¿no? Entonces, desde estos resultados hemos planteado, y miren, lo peor es que está en las láminas, ¿no? Como ustedes ya creo que tienen las láminas, pudieron haber visto la lámina que seguía y capaz ya se ganaban los puntos. En todo caso, ¿no? Desde los resultados que les he planteado, se nota que el salario real de equilibrio no coincide con el salario real que los trabajadores desean, ¿sí? O, puesto entre comillas, los trabajadores están permanentemente insatisfechos con lo que están ganando. Es como que los trabajadores a cada rato ganan su salario, ¿de acuerdo? Van a hacer compras y perciben que no les alcanza para comprar todo lo que desean. Entonces, obviamente, el caso que nos interesa va a ser el caso en donde esa percepción sea de este tipo, ¿no? O sea, nos va a interesar el caso en donde el salario de equilibrio sea menor a lo que desean los trabajadores. Porque el otro caso no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, sería raro decir, ok, me están pagando más de lo que yo quiero, entonces voy a pedir que me bajen el sueldo. Eso no pasa, ¿no? Pues evidentemente el caso que nos interesa es cuando el equilibrio es menor a lo que los trabajadores desean y eso también se puede garantizar. Se puede garantizar cuando, ustedes saben que ya tenemos la ecuación de W estrella, ¿no? La ecuación de W estrella era la ecuación inmediata anterior. Sí, entonces aquí ustedes ya teníamos la ecuación de W estrella. Entonces lo que uno puede hacer es tomar esta ecuación del W estrella y la puedes reemplazar en esta desigualdad y después de esa desigualdad puedes despejar el W bar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que te va a quedar es que si el W barra, lo que los trabajadores aspiran, es mayor a un valor crítico que es igual a esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación ya es a imaginar que han de venir de resolver la desigualdad, ¿no? Entonces, si tú tienes un salario deseado mayor a este nivel, listo, el salario de equilibrio va a ser menor al salario que los trabajadores desean y entonces vas a tener una situación de inflación permanente. Inflación permanente porque los trabajadores siempre están insatisfechos, siempre presionan por más salario nominal y las empresas siempre responden con más inflación porque va a haber desequilibrios en el mercado de bienes. ¿Sí? Entonces es un modelo con desequilibrio, ¿no? Un modelo con desequilibrio, con trabajadores permanentemente insatisfechos, ¿sí? Y de hecho esto de acá, esto sí es muy, hay que ser muy observador. Este de acá, de hecho era el salario de equilibrio en el modelo neo-robinsoniano, ¿sí? Pero este ya es un tecnicismo. O sea, en el modelo neo-robinsoniano quedaba este salario de equilibrio. Pero eso ya es un tecnicismo. Ahora, bueno, y de hecho sí les puse, miren, donde WC coincide con el valor de equilibrio del salario real que se obtuvo cuando se asumió equilibrio entre inversión y ahorro. Bueno, pues este es el salario que se tendría en el modelo no robinsoniano y en el caso de equilibrio en el mercado de bienes. Pero bueno, tecnicismos. Ok, en todo caso, la interpretación económica es la que más me interesa, ¿no? Entonces, si el W barra, o sea, el salario que buscan los trabajadores es lo suficientemente alto como para superar este valor crítico, que tiene sentido, porque el valor crítico tampoco es que sea tan crítico, o sea, es simplemente decir, si los trabajadores se atreven a tener altas aspiraciones, ¿sí? Se atreven a tener muchas aspiraciones, entonces el salario nominal se mantendrá siempre creciendo, incluso en el equilibrio, como se deduce de las ecuaciones que tenemos por ahí, porque si ustedes se fijan, si el W estrella es es menor que el W barra, tú le pones al W estrella en la ecuación dinámica del salario nominal y siempre vas a tener crecimiento del salario nominal, que es bien realista, de hecho, ¿no? O sea, es lo que ves tú cada año. Claro, aquí se asume que es instantáneo, pero se podría después cambiar el modelo. De hecho, Marlin no le hace instantáneo, él utiliza ecuaciones de diferencia, él le pone tiempos. Un periodo, por ejemplo, podría ser un año. Sí, entonces uno le podría hacer esto más realista todavía, pero obviamente se complica más. Pero el caso es que es realista en el sentido de que esta es una economía en donde siempre el salario nominal sube y sube y sube y sube. Sí, entonces por ese lado como que algo de realismo ya va ganando, ¿no? Además, sí, como en el equilibrio, el salario real es constante, en el equilibrio ya, ¿no? Entonces, mire lo que pasa, ¿no? Si tú tienes que W gorro, salario real, crece al ritmo dado por salario nominal menos inflación, y en el equilibrio esto es cero, entonces no hay muchas vueltas que darle, el salario nominal crece al mismo ritmo que los precios. Es decir, tienes un modelo donde no solo el salario nominal crece para siempre, de forma positiva, sino que también vas a tener inflación permanente. ¿Sí? O sea, este es un modelo donde siempre va a haber desequilibrio, siempre va a haber inflación. ¿Sí? Entonces, siempre hay inflación porque la inflación está respondiendo a las aspiraciones de los trabajadores. Entonces, literal, trabajadores siempre insatisfechos porque están percibiendo que los precios siempre están por encima de lo que ellos desearían para poder comprar su canasta de bienes. Excepto cuando ya llegan en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio. No, incluso en el equilibrio. Incluso en el equilibrio, ¿no? Entonces,
le da bastante realismo, ¿no? O sea, si al menos a mí me preguntan, pese a que es un modelo hiper simplificado, ganó bastante realismo con meter las ecuaciones de salario nominal y precios, ¿no? Y porque es lo que vemos en las economías reales. O sea, en las economías reales tú ves que todo, sobre todo cuando ya ves a largo plazo, ¿no? Entonces tú ves que a largo plazo los salarios nominales crecen, siempre crece el salario básico, por ejemplo, ves que siempre hay precios, siempre hay inflación. Y algo bien interesante, miren, estamos contando una historia de la inflación sin meter el tema monetario. O sea, esta es una inflación que surge por desequilibrio de mercado. ¿Sí? O sea, es una situación donde siempre hay exceso de demanda y como siempre hay exceso de demanda, entonces por ende siempre hay inflación. No hemos metido para nada el tema monetario. Y de hecho esto es algo que los post-keynesianos siempre dan énfasis en el hecho de que la inflación, claro, mientras los monetaristas te dirían la inflación siempre es monetaria, los post-keynesianos sobre todo te van a decir no, la inflación puede ser, es más bien distributiva o más bien recoge fenómenos como los desequilibrios. ¿Sí? Entonces es como una inflación que más bien responde al otro. ¿Ya? Ahora, si me preguntan a mí, yo diría que es mitad, mitad, ¿no? O sea, yo para serles franco, creo que una parte sí es monetaria y otra parte creo que es desequilibrios y otra parte creo que es lucha de clases, básicamente. O sea, de empresas y trabajadores peleándose. Entonces yo creo que la inflación recoge todo eso, ¿no? Pero sí creo que hay a veces también el elemento monetario. Pero el elemento monetario más bien por el lado de las expectativas. O sea, más bien pensándole como cuando el gobierno genera en el público esa idea de que está imprimiendo demasiada plata para salvarse, para solventar el déficit, y le hace perder, le hace erosionar la confianza que el público tiene a la moneda por ese hecho de estar emitiendo salvajemente. Entonces yo creo que por ahí tal vez sí hay cierto canal monetario a la inflación. Yo creo que sí, yo creo que puede haber, pero no es absoluta, ¿no? O sea, la inflación es bien complicada. O sea, créanme, es súper complicado. De hecho, en el Ecuador mismo, hablar de inflación en el Ecuador es una paradoja, ¿no? Porque no tienes emisión monetaria y aún así tienes inflación. Entonces, hay algunos que dicen que la inflación de Ecuador debería coincidir con la de Estados Unidos. Yo personalmente no creo para nada eso. Yo más bien lo que creo es que la inflación de Ecuador responde a los desequilibrios de la economía local. Aquí no podemos hablar de inflación monetaria, obviamente. Entonces, aquí es desequilibrios del mercado local, presiones inflacionarias por los salarios, costos, o sea, es muchos factores, ¿no? Entonces, esto es como para también motivarles a que se les abra un poco la mente y pensar que hay muchas historias posibles para la inflación, ¿no? Ahora, no solo en este modelito, no Profe, solo los trabajos. Sí, tengo una duda. claro, claro, por favor. En la 532, 32. Ya. ahí, ¿por qué aseguramos que la rentabilidad esperada en el equilibrio es igual a la rentabilidad, o sea, la real en el Ajá. equilibrio? Si Sí. en un inicio estamos considerando que no existe un equilibrio en el mercado de bienes y Es que en esto, teoría ajá. y en Sí, teoría, debería pasar eso en el equilibrio del mercado de bienes, justamente cuando R es igual a R. ajá. Bien, esta es la sutileza, muy, muy buena observación. Esta es la sutileza que ni siquiera la ve, al menos en el artículo no lo dice Marlin, porque Marlin no se mete con expectativas. Sí, verán, no quería hablar mucho de esto, ¿no? Pero verán, usualmente los post-keynesianos, ya vamos a ver esto en el modelo de Kalecki, usualmente los post-keynesianos se hacen los locos y directamente quitan la RE y ponen solo R en la función de inversión. Sí, usualmente esto hacen bastantes modelos post-keynesianos, especialmente después de Kalecki, que a mí no me gusta porque la expectativa no es lo mismo que la rentabilidad real, ¿no? Entonces, claro, uno dice, a ver, esto va a pasar por defecto, o sea, primero es mecánico, ¿no? O sea, si yo estoy asumiendo que la ecuación diferencial usa como variable de estado a la R punto, entonces en el equilibrio obligado R va a ser igual a R. O sea, eso digamos que mecánicamente es por hipótesis, si quieren, ¿no? O sea, es como hemos construido la ecuación, va a provocar eso. Ahora, económicamente uno dice, si es que R se iguala con RE, ¿no se supone que el mercado de bienes también ya queda en equilibrio? Que es justo la cuestión, ¿no? O sea, ¿y qué significaría eso? Significaría, no debería pasar que la GD, o sea, el crecimiento por demanda de inversión, coincida con el crecimiento que se lograría con el ahorro. Esa sería la cuestión, ¿no? O sea, uno diría, deberían igualarse. Eso es lo que uno piensa a priori. Pues resulta que no. O sea, esto es bien, 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 bien interesante, ¿verdad? De hecho, va justo con la lámina que sigue. Podemos nosotros tener una situación donde pese a que las expectativas se cumplen, son expectativas de rentabilidad. O sea, de hecho, se puede explicar esto muy, sin mucho lío, ¿verdad?
Y después vamos a los resultados del modelo propiamente, ¿no? Eh, recuerden que el exceso de demanda habíamos dicho que era GD menos GS, ¿no? Es el exceso de demanda ajustado por el nivel de capital. Por el lado de GD viene la función de inversión, F0 más F1R esperado, ¿ya? Por el lado de la de ahorro, en cambio, era SR por la R que no es la esperada, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, uno dice, ¿puedo yo tener exceso de demanda positivo, incluso en el caso donde R es igual a RE? Entonces, la única opción es simplemente hay que reemplazar, no hay más, ¿no? Entonces, si uno reemplaza, ¿qué quedaría? Sería F0 más F1, ya no RE, sino R, menos SR por R mayor a 0. Y si uno se fija, aquí no hay razón alguna para que se anulen. Simplemente esto que está restando pasa al otro lado. Entonces me quedaría F0 menor, esta menos que pasa al otro lado sería SRR menos F1R. Aquí tengo un factor común, sería F0 mayor, factor común R, entonces me quedaría SR menos F1 por R, ¿ya? Aquí vuelvo a tener esto que recordarán bien, sabemos que es positivo por la condición de estabilidad keynesiana, ¿sí? El ahorro es más sensible que la inversión para que tengamos estabilidad. Entonces esto puedo pasarle a dividir sin dañar la desigualdad. Entonces F0 sobre SR menos F1 mayor a R. Conclusión. Basta con que pase esto, basta con que se cumpla esta desigualdad, basta con que F0 sobre SR menos F1 sea muy alto para que exista desequilibrio incluso cuando la tasa de ganancia coincide con la esperada. ¿Sí? O sea, esta es una sutileza, ¿no? O sea, que uno no lo ve al inicio, uno esperaría que se igualen, ¿no? Pero no necesariamente. No sé si le ve ahí, compa Antonio, la cuestión. Sí, profe, clarísimo. Muchas Sí, gracias. chévere. Entonces, Profe, hay otra pregunta. porfa. Sobre este tema de la, o sea, es como una persecución, ¿no? Del salario deseado versus el salario de equilibrio. Em, Ujú, ¿Qué puede suceder si eventualmente, o sea, este salario deseado es nada más la expectativa, pero desde el lado de los trabajadores, y la ujú, rentabilidad esperada es la expectativa del lado de las empresas? ya. Podríamos también asumir que el hecho que estas expectativas pueden ser infladas artificialmente y generar desequilibrios de manera artificial, porque no Ya, estamos hablando de cómo se modela la expectativa. ajá. Claro, mucho depende de eso, justamente. O sea, el tema de cómo modelamos las expectativas, a ver, es esta ecuación, ¿no? O sea, en definitiva es el R punto igual eta R menos RE. Entonces, en este caso, nosotros a priori ya estamos asumiendo que los capitalistas a largo plazo no se equivocan. O sea, a largo plazo las expectativas van a empatar con la rentabilidad. Para yo tener esa posibilidad, digamos, de inflarle, se me ocurre ahorita, escuchándole, compa, que uno podría hacer esto. O sea, uno lo que podría es coger esta ecuación y ponerle un ruido aleatorio, por ejemplo. O sea, asumir que esto sea, qué sé yo, digamos una variable, exageremos, ya una normal, supongamos. ¿Ya? Una variable aleatoria con distribución normal. ¿Ya? Entonces, uno podría decir que el ajuste de las expectativas ni siquiera en el equilibrio, ¿sí? Ni siquiera en el equilibrio va a coincidir porque este ruido aleatorio ya le va a generar ese como, ese elemento raro, ¿no? O sea, es como quien dice, yo ajusto mis expectativas, pero siempre hay este shock aleatorio que hace que no le atine. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría en el equilibrio, no? Entonces, aquí en el equilibrio, el R punto sería cero igual eta R menos RE más este ruido aleatorio, ¿ya? Entonces, este que está aquí pasaría al otro lado, sería menos eta igual, a ver, epsilon, ¿no? Esta es la letra epsilon, por si acaso, epsilon. Este que está sumando pasa a restar, este que multiplica pasa a dividir, igual a R menos RE. Y finalmente cambio posición, RE igual a R, y este que resta pasa a sumar, más eta, epsilon sobre eta, ¿ya? Esta sería una forma muy forzada, pero rápida de sacar eso, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, que estoy obteniendo que incluso en el equilibrio, la expectativa de las empresas ya no sería igual a lo que realmente ganan, sino que sería lo que realmente ganan más este epsilon que podría representar este shock aleatorio
que es el error al momento de definir las expectativas. Por muchos factores, ¿no? No tenemos información completa, se muere algún CEO, algún manda más de alguna empresa, lo que sea, ¿no? El mercado siempre está cargado de elementos aleatorios. Entonces ya depende de cómo modelizamos las expectativas, ¿no? O sea, sí se podría hacer eso de que no empate, pero no es el caso. O sea, en nuestro modelo estamos, o sea, bueno, en el modelo de Marlin estamos asumiendo de facto que siempre se cumplen las expectativas. Pero sí le veo cómo podría ser el caso, compa. Gracias, profe. Genial, genial la Sí. idea. Sí, y no solo eso, sino que esto ya es para asustarse, en cambio, ¿no? Uno podría hacer ecuaciones, aquí sería, si uno quisiera, ¿no? Sería un modelo de ecuaciones diferenciales estocásticas. O sea, ecuación diferencial, pero con variable aleatoria. O sea, eso ya es, matemáticamente incluso ya es más complicado, ¿no? La otra opción sería pensar en un modelo ARMA. O sea, uno en vez de hacer esto con cálculo, con ecuaciones diferenciales, podría hacerlo en tiempo discreto y meter aquí un modelo autorregresivo, un ARMA o alguna cosa. Que de hecho es lo que hacen algunos modelos keynesianos más ortodoxos. Muchos modelos keynesianos ortodoxos asumen que las empresas crean expectativas a través justamente de esquemas autorregresivos. Por ejemplo, los Real Business Cycle Models, los modelos de ciclo de negocios reales, que son modelos keynesianos, ¿no? Entonces, muchos de estos RBC utilizan modelitos ARMA y construyen expectativas de esta forma, ¿no? Utilizando más bien modelitos ARMA, que igual ya es un tema un poco más avanzado, pero, o sea, para que sepan que se puede y que incluso se hace, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso no le queremos complicar mucho, pero de todas formas, estas preguntas me sirven para justificar lo que viene después. ¿Qué es lo que quiero decirles ahorita, no? Que viéndole como estaba, parecería que solo los trabajadores quedan insatisfechos, ¿no? O sea, solo los trabajadores. A ver, acá. Aquí no. O sea, solo los trabajadores quedan insatisfechos, ¿no? Porque si agregamos esta condición, incluso en el equilibrio, los trabajadores ganan menos de lo que desean. Entonces uno dice ya, trabajadores insatisfechos, pero los capitalistas no, porque las ganancias, la tasa de ganancia coincide con lo que esperaban. Pero en cambio, los capitalistas sí también quedan insatisfechos, pero por otro lado, quedan insatisfechos no tanto por la rentabilidad, sino porque ellos no logran cumplir plenamente con sus objetivos en términos de inversión. O sea, el hecho de que exista exceso de demanda, ¿de acuerdo? O sea, si nosotros definimos el exceso de demanda como hicimos hace un rato, exceso de demanda igual a inversión menos ahorro, ya vieron por qué no. O sea, al momento que hicimos esta vuelta, ¿no? O sea, el exceso de demanda, recuerden que viene de demanda agregada menos oferta agregada, de la demanda agregada que asumimos que es consumo más inversión, la oferta agregada que se vuelve ingreso y el ingreso paga salarios y ganancias, poniendo algunos supuestos, al final quedaba que el exceso de demanda es igual a inversión menos ahorro. Entonces, en este caso, ese exceso de demanda que es igual a inversión menos ahorro, ¿sí? Si nosotros reemplazábamos, en vez de inversión y ahorro, podía quedarnos GD y GS y este exceso de demanda dividido para el capital, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que si existe un exceso de demanda positivo, ¿ya? Entonces GD tiene que ser mayor a GS, ¿sí? Y es lo que está pasando en el modelo, ¿no? Porque recuerden que en el modelo habíamos visto que si el W difiere del W objetivo, ¿de acuerdo? Entonces de ley hay un exceso de demanda. De ley hay un exceso de demanda. O sea, básicamente porque nosotros vimos que la ecuación de equilibrio del W gorro, la ecuación, de hecho es que volvamos a ver la ecuación, ¿no? Pero aquí en el, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Ya. Pues miren aquí la ecuación, ¿no? Entonces aquí habíamos dicho que si no hubiera exceso de demanda, ¿sí? Esto significaría exceso de demanda cero. Entonces sí o sí, para que exista equilibrio, el W tenía que empatar con el W deseado. Pero si este W no empata con el W deseado, la única opción es que tampoco existe exceso de demanda. ¿Qué digo? Tampoco existe equilibrio. Entonces es desequilibrio para los trabajadores y desequilibrio en el mercado de bienes, que significa para las empresas que no están logrando cumplir sus planes de inversión. ¿Sí? O sea, esa es la cuestión. O sea, las empresas capitalistas no logran cumplir sus planes de inversión. Es decir, quedan satisfechas por el lado de rentabilidad. Tienen la rentabilidad que esperaban, pero en cambio no están logrando la inversión que estaban planificando. Aquí uno puede decir, bueno, no es tan grave, ¿no? O sea, ya no estás invirtiendo como querías, pero estás logrando la rentabilidad que esperabas. Sin embargo, esto depende mucho de los objetivos de las empresas. Puede ser que haya empresas que no solo busquen ganar, o sea, en el mundo real, pongámonos otra vez realistas. En el mundo real, sí, la ganancia es obviamente uno de los objetivos principales, pero no es necesariamente el único.
Recuerden que la inversión también significa expandirse, también significa ganar mercados, ganar influencia, ganar poder incluso. De hecho, hay un librito bien chévere que dice el capital como poder, capital as power, ¿no? Nietzsche y no, Nietzsche y otro más, no me acuerdo exactamente los autores. Más sociológico, ¿no? Pero es interesante, o sea, las empresas cuando tienen más capital, no es solo que busquen más rentabilidad, tienen todo, o sea, y ustedes pueden ver y en el mundo real, o sea, grandes empresarios que manejan bastante capital, tienen poder, tienen influencia sobre el gobierno, etcétera. Entonces, que no se cumpla la inversión deseada como esperaban los capitalistas, que no se logra alcanzar toda esa inversión, tiene implicaciones. La empresa no va a crecer al ritmo que querían. Y por ahí es la insatisfacción vuelta de las empresas. ¿Sí? Entonces es como decir, yo quería que mi capital crezca 5%, pero resulta que los bienes y servicios y lo que la economía produce al final dio para que se pueda hacer un crecimiento del 2%. Entonces me quedé insatisfecho a nivel de acumulación de capital en un 3%. Entonces sería el exceso de demanda, sería como lo que es como estas empresas que tienen el crédito, tienen la capacidad de compra, pero en el mercado no hay los bienes suficientes. No hay los bienes suficientes para que ese poder de compra se traduzca ya en inversión. Y entonces se quedan ahí como que castradas las empresas sin poder llegar al máximo potencial. Entonces, ese es, en cambio, el lado de insatisfacción para las empresas, ¿no? Sí. Y es más, podríamos hacer algunas vueltas, ¿no? A ver qué estoy haciendo aquí, déjame ver un segundo. En la expresión 353 podemos sustituir GS en la función de ahorro, GD en la función de inversión, hacer dado a y reemplazar el valor de equilibrio y usar el valor. A ver qué estoy haciendo ahí, déjenme ver. Ah, ya, perdón, aquí ya me perdí un segundo, ya tenía que hacer las dos. Ya, entonces miren, aquí uno puede ver incluso cuánto es el exceso de demanda, ¿no? Ajustado por el nivel de capital. Y no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Ya ubican ustedes. GD viene de la función de inversión, es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Función de inversión. GS viene de la función de ahorro. Hacemos que RS igual a R porque estaríamos hablando ya del equilibrio. Miren, suena un poco raro, ¿no? Es un equilibrio, pero con desequilibrio en el mercado de bienes. Sí, o sea, es equilibrio en el sentido de que las empresas cuando ven que sus expectativas se igualan, ya no se mueven. Dicen, ya estamos cumpliendo las expectativas de rentabilidad. Ahora, claro, alguien si quisiera complicar el modelo podría decir, ¿y por qué no le ponemos una dinámica extra para que las empresas se muevan y quieran hacer que se igualen estos dos? Podríamos hacerlo, o sea, podríamos ponerle otra dimensión al modelo. Y ya les voy a dejar pensando con eso al final, pero por ahora no. Entonces, simplemente, ¿qué estamos haciendo? No, reemplazo GD, reemplazo GS, GD de función de inversión, GS de función de ahorro. Volvemos a hacer R, bueno, hacemos R igual a RE porque estamos en el equilibrio. Y al final nos queda esta ecuación del exceso de demanda, en donde si ustedes se fijan, esto de acá tiene que ser positivo. A ver, color. Sí, esto de acá tiene que ser positivo por el tema de la condición de estabilidad keynesiana. Y necesitamos que se sepa qué pasa entre estos dos. Pero nosotros habíamos asumido que el W barra iba a ser mayor a este W barra crítico para que todo el modelo tome sentido, porque ahí es cuando sucede que el equilibrio se queda por debajo. Sí, era la condición que vimos hace un rato. Conclusión, si se cumple esta condición y hay estabilidad, el modelo te genera un exceso de demanda positivo. Sí, entonces, si el W barra es mayor al WC, que es lo que pusimos como supuesto antes, o sea, los trabajadores tienen aspiraciones suficientemente altas, o sea, es una forma elegante de decir los trabajadores no quieren morirse de hambre, entonces tienen un salario relativamente exigente, entonces habrá un exceso de demanda positivo y es ese exceso de demanda positivo, que está acá, con esta fórmula, el que justifica por qué hay inflación en el modelo. O sea, ya no es que hay inflación porque sí, para que el salario se ajuste, no. Hay inflación porque las empresas, como no logran cumplir sus deseos de inversión, entonces hay un exceso de demanda que está presionando al mercado de bienes y suben los precios permanentemente. ¿Sí? Entonces es un modelo con desequilibrio en el mercado de bienes. ¿Sí? Ok, y después, si ustedes hacen más reemplazos, pueden sacar incluso las ecuaciones de la inflación. Y aquí ya para qué complicarles mucho, ¿no? Bueno, este es un paso intermedio, pero ustedes pueden, haciendo los reemplazos que se mencionan en las láminas, sacar la ecuación de la inflación, que es bien parecida a la de exceso de demanda, donde otra vez aparece esta condición. O sea, de nuevo necesitamos que el W barra sea mayor al W barra C, ¿ya? Eh, y entonces ahí tendremos inflación positiva, exceso de demanda positiva. Y también se pueden obtener las ecuaciones de crecimiento. Noten, estas son distintas, ¿no? Por un lado tendríamos la ecuación que me indica cómo crece el capital si se usara todo el ahorro.
Esta es la una. Y tendríamos otra ecuación que me diría cómo crecería el capital si es que se cumpliera todos los deseos de inversión, que me da esta otra ecuación, que si ven son distintas. ¿Cuál de estas dos define lo que realmente pasa? La GS. ¿Sí? O sea, la GS es la que me va a decir cómo crece realmente el capital. Sí, la GS me dice, ok, en el mercado de bienes hay para crecer hasta este punto. Y en cambio la GD me dice todo lo que quisieran las empresas capitalistas lograr, pero que no están logrando. O sea, es como que eso se queda en los deseos de los capitalistas. Este, en cambio, es el que se cumple, ¿no? El GS. Ok, entonces, como pueden ver, ahí ya va surgiendo el modelo. Todas las ecuaciones, así ya saben, están incluso en el material que les envié. Y este es el esquemita que uno puede armar, como quien dice, de síntesis del modelo, ¿no? Todavía no vemos la dinámica, pero ya se pueden imaginar que es estable y todo, ¿no? Pero veamos un esquemita de resumen, ¿ya? Porque tiene muchas piezas este modelo, ¿no? Este modelo de Merlin. Entonces, para entender este esquemita o este resumen, aquí está un esquema que de hecho viene del libro de Blecker y Setterfield, ¿sí? En donde hay algunas piezas que ya conocemos, ¿no? En este cuadrante, ustedes ven que se está comparando las tasas de crecimiento GS y GD con la rentabilidad y rentabilidad esperada. La recta que está en azul es la función de ahorro, ¿sí? La que está en rojo es, en cambio, la función de inversión. La morada es la que me dice la distribución del ingreso. Esta ya teníamos del modelo neorobisoniano. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo pasa abajo, miren. Aquí tengo un nuevo eje que va a recoger la inflación en salarios y la inflación en precios. Esta ecuación que está aquí en naranja me indica cómo se mueve el salario nominal, exigencias de los trabajadores, la ecuación de comportamiento de los trabajadores, en donde, por cierto, este intercepto indica el salario deseado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estoy llegando a ese intercepto, los trabajadores no se mueven. ¿Sí? Entonces, en ese intercepto es justo el nivel que los trabajadores desearían alcanzar. Y en cambio la verde es la función de inflación, pero escrita de forma tal que quede como función de W. Esto ya es un tema, como quien dice, ya este es un tema carpintería, ¿no? O sea, mover las ecuaciones, reemplazar para que quede la inflación como función del salario. ¿Ya? Pero al final, lo que nos interesa, ¿no? Cuando se igualan inflación de los precios e inflación del salario nominal, llegas al punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio es el que define el salario real, pero a la vez sabemos que ese salario real no es el que buscaban las empresas, los trabajadores, perdón, ¿ya? Pero ese punto no solo le dejen conforme a los trabajadores, sino que también les dejen conformes a los capitalistas, porque fíjense, no es el punto de acá arriba. O sea, en este punto es donde cortarían las dos rectas y los capitalistas lograrían la inversión que quieren. El punto es más abajo. Y en ese punto hay una distancia, ustedes se fijan, es esta distancia entre esta línea amarilla, que es la que los capitalistas desean invertir, y la gris que viene de lo que realmente pueden invertir con el ahorro, y eso me da el exceso de demanda, ¿sí? Sí, creo que tengo para cada pieza, exacto, ahí están todas las piezas, ok, entonces ahí pueden ver ustedes, este WC es el mínimo, ¿no? Es como el mínimo para que no haya inflación, por cierto, también, ya, pero bueno, es lo de menos. Entonces, ¿qué sucede? Este W barra es el que buscan los trabajadores, pero el equilibrio queda por debajo. Trabajadores insatisfechos. ¿Ya? Entonces, por un lado, tienes eso, ¿no? La inconformidad en el lado de la clase obrera, porque están obteniendo un equilibrio menor al que buscaban en el salario real. Pero también hay inconformidad en la clase capitalista, porque la expansión del capital no es la que ellos querían. O sea, ellos querían expandir al nivel GD, pero a lo sumo da la economía para expandir al nivel GS. Entonces hay doble insatisfacción, ¿no? Insatisfechos los trabajadores, insatisfechos los capitalistas. Claro, se podría hacer el modelo más complicado, ¿se acuerdan de lo que dijimos hace un ratito, ¿no? De poner un epsilon en las expectativas y podríamos hacer doble insatisfacción, o sea, que los capitalistas estén insatisfechos no solo por el tema de que hay exceso de demanda y no logran invertir lo que quieren, sino porque incluso la rentabilidad no empate con lo que buscan, porque le ponemos un error aleatorio, por ejemplo. Pero eso ya sería complicarle más al modelo y alguien bien quisquilloso hasta se podría preguntar, bueno, ¿y qué mismo es ese error? ¿Es aleatorio? ¿Depende de qué factores? ¿Estás asumiendo que no son racionales? O sea, se podría hacer más difícil. Ya, pero no le vamos a hacer más difícil, más bien con eso podemos ya más o menos tener la idea global de este modelito de Merle, un modelo que genera insatisfacción para todos. Es como cuando hay una mala cita, ¿no? O sea, salen ambos, están emocionados, pero al final, después de que pasó lo que pasó,
Ninguno de los dos quedó satisfecho. Entonces, algo así sería el modelo de Marley. Y por ende, esa insatisfacción se traduce en inflación permanente, ¿no? Como sabrán, ese esquemita está aquí. ¿Sí? Entonces, carguemos el esquemita. Bueno, aquí están todas las ecuaciones intermedias. Ya eso no es mucha novedad. Quiero descargar el esquema. Pero bueno, ya más o menos pueden hacerse una idea, ¿no? Igual, esto empata, si puse la página de aquí. No. Ah, esto encaja con el libro de Marlin. Ya voy a poner la página, ¿no? Porque él tiene exactamente, tienen un esquema parecido, pero no ponen la parte de acá abajo. Sí, ellos le ponen más bien acá arriba y es un poco más confuso. Entonces, más fácil es guiarse acá. Entonces, verán, aquí está el esquemita. Listo. Como ven, es un esquema que requirió algunas líneas pero bueno, no, lo de menos. Solo mencionarles, ¿no? En este esquemita están algunas líneas en comentario porque uno puede ponerle más líneas. O sea, más líneas porque uno puede poner este punto de corte, puede poner otras líneas. O sea, si quieren ponerle más líneas, le quitan los comentarios, pero no les recomiendo. Más bien, aquí tienen el esquema y con este esquema uno puede evaluar ciertos impactos. O sea, qué pasa con la economía si se mueven ciertas variables. Ejemplo, ¿no? Con esto ya voy acabando la clase. ¿Qué tal si aumenta, por ejemplo, el salario deseado? Sí, o sea, imaginemos que las empresas, que digo, los trabajadores tenían al inicio una situación, ¿verdad? Y después dicen, queremos más. Entonces se expande el salario deseado, que eso implica que se expande este W gorro, crece y se mueve toda la recta que define el crecimiento del salario nominal. ¿Sí? Entonces, al crecer el salario real deseado, ¿ya? ¿Qué termina pasando? Cae la tasa de ganancia. ¿Sí? Ustedes, de hecho, creo que sí tengo estos movimientos. ¿Sí? Cae la tasa de ganancia. Se puede ver, ¿no? O sea, este es el nuevo punto de equilibrio, ¿no? Esto ya pueden ver que saqué del esquemita que está en Python, ¿no? En el notebook. Entonces, cuando le subes el W gorro, se mueve esta línea naranja, se mueve. Entonces tienes un punto de equilibrio más alto, o sea, sube el salario, ¿verdad? Pero eso es a costa de que se cae la tasa de ganancia y también caen las tasas de crecimiento, tanto la que realmente se puede alcanzar como la tasa de crecimiento deseada, ¿no? O sea, si los trabajadores aspiran a más y presionan para conseguir más, se empiezan a carcomer la tasa de ganancia, ¿no? Y a su vez, bueno, sube obviamente sube obviamente el salario de equilibrio y también vas a tener un poco más de inflación, que uno podría ver si le cruzara otra línea acá, pero ya muchas rayas, ¿no? Pero se pueden imaginar que la inflación también va a subir, ¿no? Este resultado es bien cercano al modelo clásico marxista en el sentido de que los trabajadores y los capitalistas entran en la lucha, ¿no? Trabajadores quieren más, desean más, pueden hacer que la tasa de ganancia caiga, ¿no? Sí. Ese es un resultado. Ustedes lo pueden ver si en el esquemita mueven el W barra. ¿Sí? Entonces pueden ir incrementando el W barra. ¿Sí? Incrementando el W barra y sale justo lo que ustedes pueden ver ahí en la lámina, ¿no? ¿Ya? Un par de efectos más y les dejo en paz, compas. Disculpen. Sí, un par de cositas nada más. Es solo uno, ¿no? Entonces, si los trabajadores aspiran a un salario deseado más alto, provocan que la tasa de ganancia caiga, ¿no? ¿Qué más puede pasar? El espíritu animal, lo que vimos antes, ¿no? Entonces aquí tenemos que suba esa inversión, ¿verdad? Porque sube el eje cero. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver que tenemos la curva de la función de inversión original y se expande porque sube el eje cero. Entonces en ese caso, ¿qué sucede? Básicamente, para hacerlo rápido, ¿ya? Entonces si tenemos un aumento exógeno del grado de confianza de las empresas o sube el espíritu animal, eso va a provocar que suba la tasa de ganancia, ¿sí? Entonces ahí pueden ver que la rentabilidad sube, ¿ya? ¿Sí? Y también va a provocar que la economía crezca a un ritmo más alto, ¿no? O sea, crece la GS, pero también de paso va a crecer la GD, ¿no? O sea, crecen las dos, ¿sí? Eso también podrían verlo si tomaran las ecuaciones y sacaran la derivada. Entonces ahí si ustedes sacan la derivada con respecto a F0, les daría estos resultados. ¿Y qué vemos por el lado del salario? ¿Se acuerdan que esto era el problema en el modelo neo-robinsoniano, que no teníamos una explicación de por qué el salario real cae? Entonces aquí ya tenemos la explicación. Cuando sube este F0 se genera un aumento de la inflación. Entonces ahí pueden ver que está aquí, esta línea en verde que era la recta de la inflación, se expande. Sí, se expande. Dentro de este WC está el F0 y eso provoca que se expanda la inflación. Y es intuitivo, ¿no? Las empresas quieren invertir más, generan mayor exceso de demanda, el mercado de bienes se desequilibra y eso hace que suba la inflación, sube la inflación con más fuerza que el salario nominal, ¡boom!, se cae el salario real. Entonces ahora sí ya se entiende una historia para explicar
porque es que el salario real se cae. ¿Sí? Entonces ya como que tenemos una idea más completa de qué está pasando, ¿no? Y eso es lo que puede verse también si ustedes mueven en esta vaina, mueven el F0, ¿no? Entonces, si le hacen crecer el F0, ahí están provocando una situación muy inflacionaria y pueden hacer que el salario real, que el salario esté en este eje, ¿no? Entonces, el salario real va cayendo. Es justo lo que está en la lámina. Y bueno, este se parece al modelo neo-robinsoniano, en cambio. Entonces, si ven, tenemos una parte clásico marxista, si los trabajadores quieren más salario, hacen caer la tasa de ganancia. Tenemos una parte neo-robinsoniana, el espíritu animal provoca que el salario real vuelta caiga porque hay mucha inflación. Y tenemos un caso intermedio, ¿sí? Que podríamos decir que es la paradoja del ahorro, pero con ambigüedades, ¿ya? O sea, si los capitalistas deciden ahorrar más, ¿de acuerdo? ¿Eso qué provoca? Provoca que la tasa de ganancia se reduzca. Esto viene de la paradoja del ahorro, ¿no? Sí, tiene sentido por el lado de si las empresas ahorran más, bueno, sí, los capitalistas ahorran más, recuerden que ahorro no es lo mismo que inversión. Ahora, en este modelo peor, porque hay exceso de demanda, ¿no? Entonces, si los capitalistas ahorran más, baja el consumo, cae la demanda. Eh, y eso tiene efectos en el hecho de que si cae el consumo, cae la demanda, incluso las empresas se desmotivan, o sea, todo el rollo que ya conocemos de la paradoja del ahorro, ¿no? Pero eso afecta más a la tasa de ganancia. En cambio, el efecto que hay en el crecimiento efectivo del capital es ambiguo. O sea, aquí sí depende mucho de las pendientes. Sí, aquí depende mucho de las pendientes. ¿Por qué pasa eso? O sea, este es un resultado un poco llamativo, ¿no? Nosotros sabíamos en la paradoja del ahorro que si los capitalistas ahorran mucho, cae la demanda, cae la tasa de ganancia, cae la inversión, eso sí, le cae la inversión y debería caer el ahorro. Pero eso es en un mundo donde se equilibraba ahorro e inversión. Si el ahorro y la inversión no están equilibrados, ya no hay total garantía de que el ahorro se caiga. Depende mucho ya de las pendientes. ¿Sí? Entonces, bueno, y por otro lado, él sube el salario real de nuevo, ¿no? O sea, esto también ya lo vimos antes, pero la parte que se vuelve ambigua es qué pasa con el crecimiento. Sí, entonces aquí lo que hay es, según Blecker y Setterfield, bueno, y también lo menciona Marlin, una ambigüedad, o sea, parece paradoja del ahorro a medias. ¿Sí? Acuerdo, entonces, ¿por qué surge esa ambigüedad? Básicamente porque se están combinando elementos clásico-marxistas y neo-robinsonianos. Sí, entonces esa mezcla de elementos clásico-marxistas y neo-robinsonianos hacen que la paradoja del ahorro ya no funcione de manera tan clara. Sí, entonces ese resultado también quería mencionarles. Igualmente pueden manipular el esquema en el notebook. ¿De acuerdo? Finalmente, compas, y les pido disculpas que me extienda ya mismo a cabo, solo quiero que ya cerrar este tema. Para evaluar el comportamiento del modelito, ¿sí? Recuerden que teníamos dos ecuaciones diferenciales. Hemos analizado lo que pasa en el equilibrio. Faltaría analizar el punto de equilibrio en la matriz jacobiana, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen. Esta es la matriz jacobiana del sistema dinámico, ¿sí? Entonces aquí está esta matriz. Más allá de tecnicismos, sí, ya de una vez todo. Aquí creé una constante Z1 para simplificar, porque si no esta matriz jacobiana se hace muy grosera. Ya ustedes la pueden ver en el notebook, ¿no? Sí, de hecho voy a cargar esto último ya de una vez. Ahí está la matriz jacobiana completa. Entonces ahí pueden notar que ya la matriz jacobiana completa es un poquito grosera. Entonces ahí tocó ver cómo simplificarle los términos. Sí, porque si no, esto ya se vuelve un poco infumable. Pero bueno, simplificándole términos, al final queda esto que está acá. Ya un segundito. Ahí está el Z1, que es la constante. Es lo típico, ¿no? Uno usa las constantes para que se vea más digerible los resultados. Y aquí pueden ver cuando analicen el notebook los elementos de la matriz jacobiana resumidos, que son los que están en las láminas, ¿no? Y de una vez también está la traza y el determinante. Lo importante, más allá de los detalles, la traza sale negativa y el determinante sale positivo. Ustedes ya saben que si eso está pasando, recuerden que la traza era la suma de los valores propios, lambda 1 más lambda 2. El determinante, en cambio, venía de la multiplicación lambda 1 por lambda 2. Si es que tú tienes traza negativa y determinante positivo, es porque tienes dos valores propios que son negativos. ¿Sí? Entonces tienes dos valores propios negativos. Negativo, negativo te da positivo. Y aquí tienes un negativo más negativo y sigue siendo negativo. Conclusión, el modelo es estable. ¿Sí? Entonces el modelito es estable. Y o sea, todo importa en este modelo, todas las piezas, pero una pieza clave, de nuevo, es
el ajuste de expectativas. O sea, como sé que el ajuste de expectativas es de término eta es positivo, entonces se garantiza la estabilidad, ¿sí? Y esa estabilidad es la que está en este esquemita, ¿sí? Entonces ustedes tienen en el modelo la estabilidad, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver, en esto se resume ya el modelo de Marlin, ¿no? Que pueden ustedes ver. En este modelito igual tienen para manipular full parámetros, ¿no? Entonces ahí ustedes ya pueden mover los elementos de la función de inversión. Ahí pueden ir viendo cómo se mueven los equilibrios. También pueden mover las velocidades. Ahora hay varias velocidades, ¿no? La velocidad de ajuste de los precios, la velocidad de ajuste del salario nominal. O sea, pueden ir moviendo esas velocidades o incluso el ETA, que era la velocidad de ajuste de las expectativas, ¿no? O sea, el modelito da para mover todo eso. Sí, y bueno, ahí está ya la explicación de cómo se mueven las flechitas, pero bueno, eso ya es lo de menos. Lo importante es que el modelo es estable, entonces cualquier punto que está por fuera del equilibrio termina llegando al equilibrio con el paso del tiempo, ¿no? Ok, entonces, observaciones finales. Ya, entonces, el modelo de Margin nos permite discutir la inflación de manera más formal. Sin embargo, también tiene problemas. Sí, por eso mismo no, disculpen que me extendí hasta acá, pero es para que ya quede un solo video de esto. Entonces, problema, súper rápido. Uno, la inflación solo existe cuando hay exceso de demanda, ¿de acuerdo? Y eso es porque el deseo de inversión es mayor al deseo de ahorro, bueno, al mayor al ahorro, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí existe una demanda que se le suele llamar, aquí está mal escrito, bueno, es una demanda impulsada, es una inflación, perdón, impulsada por la demanda, demand pull, eso se le llama, ¿no? Demand pull inflation, ya voy a corregir eso más luego. Y esto es diferente a otro tipo de inflación que no tiene el modelo, que es la empujada por costos o cost push inflation. Entonces, ¿qué significa? Puedes tener inflación, claro, por la demanda, por exceso de demanda, pero también puede haber inflación porque si suben los salarios, suben los costos. Y las empresas pueden querer recuperar ese margen que pierden por el alza de costos. O también puede haber inflación porque aumenta el costo de una materia prima, tipo combustibles. Eso no tiene el modelo, entonces la inflación todavía está incompleta. ¿Qué más? No está muy claro por qué las empresas mantendrían un nivel de confianza constante para invertir si saben que los planes de inversión nunca se cumplen. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que si las empresas están viendo a cada rato que la GD es mayor a la GS y por tanto no se cumplen sus planes de inversión, las empresas podrían ajustar el espíritu animal. O sea, podrían ajustar el término F sub cero. Y con ese término F sub cero ajustado, podrían hacer que desaparezca el exceso de demanda. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros vamos al esquemita que estaba acá arriba, ¿verdad? Las empresas podrían mover el F0. A ver, vamos a volverle a cargar un segundito. Entonces, las empresas podrían mover el F0, ¿de acuerdo? Hasta un punto en donde un segundo, disculpen, ya acabamos, solo esto nomás. Entonces el F0 podría irse moviendo hasta un punto en donde el exceso de demanda desaparece. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo una situación donde la línea amarilla y la gris empatan. Esa sería una situación donde desaparece el exceso de demanda y donde ya no hay inflación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es, se podría plantear que las empresas ajustan su espíritu animal, su nivel de confianza, el F0. O sea, el F0 se puede volver una variable endógena hasta llegar a que los planes de inversión se cumplan. ¿Sí? Entonces es una contradicción. O sea, si es que las empresas cada rato ven que no se cumple su plan de inversión, podrían ajustar el F0. ¿Sí? ¿Qué más? El modelo asigna un rol muy limitado a la demanda a largo plazo, porque si ustedes se fijan, la demanda tiene efectos por el lado de la inversión, ¿sí? Pero también el salario real tiene efectos por el lado de la demanda de consumo, que no están tomados en cuenta, ¿sí? De hecho, incluso podemos ponerle al modelo un efecto acelerador, muy rápido. Si los trabajadores ganan más, las empresas pueden decir, ok, estos trabajadores van a tener más ingresos y por tanto vale la pena invertir para darles o satisfacer la demanda de estos trabajadores. Ese es un efecto acelerador. Recuerden que el acelerador decía que si ven que aumenta el ingreso, eso puede motivar a que las empresas aumenten la inversión. Y en este caso, el aumento de ingreso podría ser porque los trabajadores tienen un mayor salario que puede implicar un mayor consumo. Eso nos falta también en el modelo. Entonces, el modelo carece de otros incentivos que mueven a la inversión aparte de las expectativas de rentabilidad.
¿sí? En otras palabras, el modelo de Marlin, y esto lo vamos a fortalecer en la próxima clase, es un modelo donde el crecimiento está liderado por las ganancias o se le conoce como modelo Profit-Led Growth. ¿Ya? Entonces, esto vamos a profundizar más adelante, ¿sí? Ok, y en este caso no es viable un modelo que crezca por salarios, o sea, no es viable que los salarios sean los que impulsen el crecimiento económico, ¿no? Entonces, eso requiere efectos aceleradores u otras cosas, y en parte se debe a que no tenemos muy claro cuál es el efecto o el rol del uso de capacidades. Recuerden que esto se mantiene constante, ¿no? Por último, y disculpen una vez más, pero ya acabamos. Ni el modelo neorobisoniano ni el modelo de Marlin han afrontado el primer problema de Harrod. En todo lo que hemos discutido, no hemos planteado para nada qué pasa con la tasa natural de crecimiento, y esto es otra forma de decir, no hemos dicho qué pasa con la tasa de empleo. La tasa de empleo puede estar fluctuando, ¿sí? Entonces, eso puede implicar más presiones a los salarios. Asimismo, no hemos tomado en cuenta el hecho de que la inversión puede generar cambios tecnológicos. Y si genera cambios tecnológicos, como ustedes, ¿de acuerdo? Y tendríamos que poner en el modelo instituciones financieras. O sea, eso también nos falta. En la función de inversión debería estar una tasa de interés por el crédito que los capitalistas están recibiendo, porque no es que los bancos dan el crédito gratis. Y por último, ¿sí? Disculpen tanta lata, ni Caldor, ni Pacinetti, ni Robinson, ni lo que hemos visto ahorita de Marlin toman en cuenta el uso de capacidades. Ya lo dijimos antes, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, las empresas pueden ajustar el uso de capacidades sin generar inflación. Con esto acabo. Imagina que tienen un negocio. Boom, llega un shock de demanda. Mucha gente pide cosas. Si tú tienes exceso de capacidades, puedes satisfacer la demanda sin mover el precio. Entonces, no siempre es el precio la variable de ajuste. Podrías ajustar cuánto usas de capacidades. ¿Sí? Y ese es el tema que hemos de ver la próxima sesión, compas. Así que les agradezco muchísimo su paciencia. Dejamos hasta ahí el video.